Hola, seguimos acá en este espacio de Brújula Nexus, que es un podcast que estoy tratando de armar para trabajar algunas ideas que considero son importantes y que además han sido o me han sido de utilidad a lo largo del tiempo. Les voy a contar un poquito de mi historia. Cuando yo comencé el tema de emprendimiento, yo lo comencé trabajando por mi cuenta aproximadamente cuando tenía unos 35 años, sí, 35 o 36 años. Y me enfrenté a cosas dentro del trabajo como emprendedor en las cuales en algunas tuve éxito y en otras fracasé. Y un poco con el tiempo, con el trabajo, con el devenir de las cosas, empecé a entender qué era lo que había hecho en algunas cosas bien y en otras cosas no tan bien. Y cuando comienzo con esta aventura de hacer podcast educativo, la intención detrás de todos estos podcasts es fundamentalmente poner una semillita que les ayude a ustedes, que son los emprendedores del futuro, a eh, hacer las cosas de una manera mejor que la que yo lo hice, tratando de conseguir éxitos en su emprendimiento. Ahora se preguntarán, bueno, ¿por qué habla de las 7 claves taoístas cuando hablamos de emprendimiento? Bueno, una de las cosas que aprendí con el tiempo y que además de eso fue algo que me costó aprenderlo, es la mentalidad necesaria para tú desarrollar un emprendimiento. Un emprendimiento no es para todo el mundo. No significa que sea algo difícil, sino que es algo comprometido. Yo siempre decía que hay una palabra en inglés que a mí me gusta mucho que se llama commitment. El commitment es más allá del compromiso, como decimos en em, por ejemplo, cuando te sirven en la mañana un desayuno en donde hay huevos y jamón, el, la gallina está comprometida o está, digamos, perdón, involucrada, pero el cochino que te da el jamón está comprometido, tiene un commitment con ese desayuno, porque la gallina pone el huevo, pero el cochino muere para que tú puedas comer ese jamón. Entonces, en el caso del emprendimiento, tú tienes que estar comprometido con tu idea y tienes que saber que es una carrera de largo aliento, es un maratón, es un trabajo a largo plazo, que va a comenzar de pequeñito y que va a ir creciendo, desarrollándose, haciendo y creando nuevas ideas. Y es allí donde tú tienes que enfocarte. Algo que aprendí después, y esto fue en ese proceso de investigación, acercamiento a otras ideas, buscar explicaciones que no tenía, fue que me encontré con una filosofía muy interesante, que es la filosofía taoísta. Y esta filosofía taoísta o esta forma de entender el mundo taoísta ayuda a que el emprendedor vea las cosas de forma diferente. Y por esa razón, en este espacio, quiero conversar con ustedes sobre lo que son estas claves taoístas. Y vamos a ver de qué se trata. Entonces, una de las cosas que buscan estas claves es desarrollar una mentalidad poderosa, una mentalidad que te permita buscar la forma de alcanzar tus metas, de lograr tus objetivos, porque al final eso es alcanzar el objetivo que tú te propones. ¿Y cuál es ese objetivo que tú te propones? Bueno, el objetivo que tú te propones tiene que ver con poder desarrollar tu
emprendimiento. Tienes una idea, quieres llevarla a la práctica. Entonces, tienes que tener una mentalidad enfocada. Es como cuando vas a hacer un maratón. O sea, tú ves gente que hace maratón, que corre 42 kilómetros en 2 horas y tanto. Pero si nosotros, cualquiera de nosotros, cualquier mortal, va a correr un maratón, pues le va a tomar mucho más tiempo porque no estás entrenado. Entonces, una mentalidad poderosa es una mentalidad enfocada, es una mentalidad desarrollada, es una mentalidad trabajada para alcanzar un objetivo. Y eso es lo que buscan estas ideas taoístas sobre las cuales voy a hablar muy rápidamente. Entonces, a ver, en primer lugar, ¿qué es el Tao? Para entender de dónde viene ese término taoísmo. El Tao es el camino, es el sentido. No es una deidad, no es un Dios, es el flujo natural de las cosas. Por eso decimos que es el camino, es el sentido. Es como cómo van las cosas moviéndose. Cada uno de nosotros tiene su propio sentido, tiene su propia vida. Y tú puedes cambiar tu sentido haciendo cosas. Pero esto tiene que ver con el flujo natural y el orden del universo. La Tierra gira alrededor del Sol. La Tierra rota alrededor de su propio eje. La Luna rota, perdón, la Luna también gira alrededor de la Tierra. Nosotros nos movemos en una, si se quiere, en una trayectoria elíptica alrededor del Sol. Y nos movemos con el Sol que a su vez se mueve en una galaxia. Y todo eso sucede sin que tú puedas hacer nada. Y vamos a estar claros, y es perfecto además. Es perfecto tal como es. Entonces, una mentalidad taoísta no busca forzar resultados, sino alinearse a ese flujo. ¿Por qué? Porque es la ley del menor esfuerzo. Cuando tú trabajas en función de lo que está sucediendo, tú trabajas con mayor velocidad y con menor esfuerzo. Cuando vas corriendo en una bajada, tú simplemente te dejas llevar. Cuando vas en una subida, tú vas gastando energía y tienes que guardar energía para llegar a la cima. Entonces, tú simplemente no forzas el resultado, tú tratas de aprovechar lo que sucede. Esta filosofía o esta idea taoísta se centra en equilibrio, simplicidad y la observación para encontrar la verdadera fortaleza. Si hay algo que tiene esta filosofía taoísta es que es resultado de la observación de la naturaleza, de lo que sucede. Hubieron unos filósofos chinos en su mayoría que se dedicaban y veían la perfección de la naturaleza y de ella fueron aprendiendo y sacando conclusiones. Veamos cuáles son estas 7 claves de la fortaleza interior. En primer lugar, aparece una que se llama en chino Wu Wei y es la no acción, es el no forzar las cosas, es hacer las cosas tal como son, es la acción sin esfuerzo, no es pasividad, sino simplemente actuar. Por ejemplo, nosotros respiramos, pero tú no haces un esfuerzo para respirar, porque por más que inhales, siempre vas a inhalar el volumen que está en tu pulmón y por más que exhales, vas a exhalar lo que está en tu pulmón y no puedes. Ya, si puedes forzarlo, pero no vas a alcanzar nada. De hecho, ¿qué es lo que haces? Inhalas y exhalas sin darte cuenta. Cuando no te das cuenta, es porque prácticamente estás haciéndolo sin esfuerzo. Uno de los ejemplos más interesantes es cómo el agua se mueve en un río. El agua no se detiene, el agua fluye, el agua pasa por las piedras, el agua si tiene que atravesar debajo de un puente lo hace, no se detiene, no se para a preguntarse qué hace el puente allí o qué hace la piedra allí. Simplemente la bordea y sigue. Tiene un objetivo, va en el camino. Entonces, esa mentalidad poderosa que tienes que construir no empuja, fluye con la corriente de la vida.
Y aquí sí le quiero poner un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de economía es, bueno, yo tengo que ver cómo está la economía. Si la economía va creciendo, yo puedo fluir con ese crecimiento. Si la economía va decreciendo, entonces tengo que ver qué es lo que yo puedo hacer para poder sobrevivir a esa etapa que está sucediendo. Me voy ajustando al sentido que tiene esa corriente del mercado, que para nosotros pudiéramos interpretarlo desde el punto de vista de la economía como la corriente. En segundo lugar, hablamos del equilibrio yin-yang, pero este es un equilibrio muy particular porque es una dualidad complementaria. El yin y el yang están en ese famoso dibujo que conocemos, que también se llama Tai Chi, que es el dibujo en donde el yin y el yang están enfrentados. Y dentro del yin hay yang y dentro del yang hay yin. Y son duales, es decir, existe yin y existe yang, pero son complementarios. ¿Qué significa eso? Que en ese círculo siempre hay un equilibrio y le llamamos un equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque ellos van fluyendo de forma dinámica en el círculo. Entonces, la fuerza en ese círculo no tiene que ver con los extremos, sino con la integración armoniosa del yin y del yang. Y es que todo es, si lo reducimos, digamos, a a la mínima expresión, todo es yin y yang. Todo es yin y yang. Es una manera de ver el mundo. En tercer lugar, hablamos de la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Es doblarnos para que las cosas sucedan, pero no nos rompemos. Si nos ponemos de forma rígida como el roble, un viento fuerte lo parte. El bambú, un viento fuerte lo dobla, pero no lo parte. Entonces tenemos que ser como el bambú, tenemos que doblarnos para poder fluir. A veces suceden cosas en la economía, hay algún cambio. Subieron los impuestos, se ajusta la situación, nos doblamos, nos ajustamos, pero seguimos, seguimos. Como dice allí, una mente flexible se adapta al cambio y perdura, porque al final lo que buscamos es eso, perdurar. Hay algo importante dentro de esta filosofía y fíjense que vamos apenas por el número 3. Y es que en esta filosofía se plantea que todo cambia, nada permanece. Y es lo que vemos en la vida de hoy. Todo cambia y cambia de forma constante, todo se transforma. Entonces lo que tenemos es que interpretar cómo hacemos ese cambio y cómo nos movemos para obtener los mejores resultados posibles. Entonces, ya vimos en el número uno, vimos el Wu Wei, la no acción, y aquí vemos la flexibilidad y el equilibrio dinámico, Yin Yang. Y vamos a lo que es el desapego. Una de las cosas es soltar el control. A veces hacemos algo, pero los resultados no dependen de nosotros, dependen de la reacción que haya de afuera hacia adentro. Entonces, cuando aprendemos a no controlar los resultados, cuando aprendemos a que hay cosas que no están bajo nuestro control, yo no puedo controlar lo que piensa un cliente. Sin embargo, puedo entenderlo y darle lo que yo creo que necesita, pero por supuesto tengo que tener su validación. Cuando él valida mi comprensión, probablemente los resultados sean mejores. Entonces, no significa que no te importe lo que sucede, sino que lo haces de la mejor manera posible y luego liberas ese resultado al universo. Entonces, por ejemplo, si tienes que hacer un cambio de precio, y estoy hablando aquí de estos términos,
que puedo hablar de muchas otras cosas, puedo hablar, por ejemplo, de términos personales. Si tú estás hablando en términos de economía y generas un cambio de precio y ese cambio de precio el cliente lo acepta, puede ser que simplemente tú sueltes a ver qué sucede y después corriges en caso de que haya que corregir. La ansiedad que tienes proviene de aferrarse, la paz proviene de soltar. Tú sueltas a ver qué pasa y esperas los resultados. Eso no significa que no estés atento, pero estás simplemente a la expectativa. No fuerzas lo que sucede. Estás desapegado. Hablamos de la clave número 5, el autoconocimiento. Conocer a otros es inteligencia. Conocerse a sí mismo es la verdadera sabiduría. Observa tus propios patrones sin juicio. Sin darnos cuenta, nosotros construimos un sistema de valores que está fundamentalmente establecido sobre nuestros juicios, creencias, pensamientos, patrones, programaciones, lo que ustedes quieran llamar. Y eso determina nuestra manera de ver el mundo. No significa que sea mala o que sea buena, sino es una manera particular de entender lo que nos ha funcionado hasta este momento. No significa que sea la única, ni significa que no podamos cambiarla. Significa que es la manera como lo hacemos. Lo importante aquí, por eso hablamos del autoconocimiento, es que tienes que aprender a darte cuenta que puede ser que algunas cosas que tú ves son fundamentalmente ideas preconcebidas que tienes allí. Un ejemplo, de nuevo en el área de la economía. Cuando sucede la pandemia, muchos se quedan de brazos cruzados porque no saben qué hacer. Otros comenzaron a buscar alguna solución. ¿Qué significa esto? Bueno, que hubo personas que se quedaron parados a esperar ver qué sucedía, pero hubo otros que buscaron respuestas. Hubo cambios, por ejemplo, en términos de la gerencia, de cómo manejar, hubo cambios en el estilo de trabajo, hablamos de teletrabajo, hablamos de ambientes híbridos hoy día. Hablamos, por ejemplo, de este tipo de elementos, por ejemplo, un YouTube en donde podemos hablar de clases virtuales o educación virtual, que está, por cierto, muy en boga hoy día. Pero hay quienes no entendieron ese mecanismo y simplemente se quedaron esperando, quedaron a la expectativa. Entonces, el autoconocimiento es cuestiono lo que yo estoy entendiendo. Y si tengo una respuesta, pues trato de probarla. Cuando eres capaz de innovar en situaciones de crisis, es posible que tengas éxito. Caso Yumi en Venezuela. Yumi se crea en la coyuntura justamente de la pandemia. ¿Por qué? Conecta los restaurantes, las necesidades de hacer delivery con motorizados. Eso no es que sea algo nuevo, no es una idea nueva. Lo novedoso fue el uso de la tecnología para conectar una cosa con la otra. Y eso les dio a ellos un, digamos, un beneficio porque fueron los primeros y fueron reconocidos a través de eso. Y ellos han seguido creciendo, han seguido desarrollándose. Y eso es muy interesante porque entonces significa que ellos ven opciones que probablemente otros pues no las ven. Clave número 6, la humildad. La humildad está definida como aceptar quién eres y entender que, bueno, que no necesariamente lo sabes todo o no necesariamente lo puedes hacer todo. Y a veces hay que tomar decisiones y ponerte a un lado para que otros hagan lo que tú no puedes hacer. Y oja, estas decisiones son importantes, porque a veces esa humildad nos conecta con algo que se llama vulnerabilidad. A veces nos sentimos vulnerables ante cierta situación. Y hay quien asocia esa vulnerabilidad con miedo y no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Cuando tú reconoces tu vulnerabilidad, cuando tú reconoces tu miedo, entonces empiezas a buscar soluciones. Como dice allí, para ser fuerte, primero debes ser humilde. Cuando eres vulnerable, te enfrentas a tu mayor temor. Y cuando le encuentras respuesta a ese temor, entonces creces. Sales de la zona de confort que te estableciste con tu creencia o tu juicio o el patrón que habías definido. Cuestionaste esa situación. Y ojo, eso no es sencillo, porque muchas veces para cuestionarlo tienes que ver esas creencias limitantes que ni siquiera eh, entiendes que están allí, porque de alguna forma son transparentes para ti. Es como que tuvieras unos lentes de color. Tú ves la vida de acuerdo con lo que te muestran los lentes. Si esos lentes de color son marrones o verdes, pues vas a ver todo coloreado de marrón o de verde. Si son transparentes como los míos en este momento, entonces la vida va a ser en principio transparente. Justamente la idea es ver cuáles son los lentes que tienes colocados. Entonces, también eso habla de una famoso historia de estas ideas chinas y es vaciar la copa, vaciar la taza. Una mente llena no tiene espacio para la sabiduría. Cuando yo me lo sé todo, ¿quién es capaz de enseñarme si yo me lo sé todo? Entonces, no olviden este tema de la humildad. Y finalmente, la quietud. En el silencio, entre tus pensamientos, reside la claridad y la verdadera intuición. Esa claridad que estamos buscando, porque es allí donde encontramos respuesta. El taoísmo valora la mente de espejo que refleja el mundo tal como es, sin distorsión, sin juicios, sin pensamientos, sin creencias. Ojalá pudiéramos lograrlo así. Cultiva momentos de quietud para recargar tu energía vital, chi, y conectarte con el Tao. Y me preguntarán, ¿por qué traigo esto? Yo les voy a decir sinceramente, si yo hubiera sabido esto cuando comencé con todo el proceso que tenía, creo que me hubiera ido mejor de lo que me fue. Y no me fue mal, pero me hubiera ido mejor. Porque me hubiera ahorrado muchos disgustos, me hubiera ahorrado muchas decisiones incómodas, me hubiera ahorrado, inclusive, mucho dinero. Y hubiese visto el mundo de manera distinta. Entonces, ay, Dios, se fue para donde no era. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Esa mentalidad poderosa entonces está formada por esos 7 elementos. Fluir a través del Wu Wei, sin forzar la situación. Equilibrio dinámico a través del Yin Yang, la acción con tu descanso. La adaptación a lo que sucede, flexibilidad, no te rompas. Soltar, desapego a la necesidad de controlar el resultado. La autoobservación, la observación, la claridad, el autoconocimiento para encontrar esa sabiduría que está dentro de ti. La humildad para aprender de forma constante, con la mente abierta y vacía. Y la quietud para callar y encontrar la claridad en el silencio. Estas 7 claves nos dan a nosotros elementos fundamentales para alcanzar eso que se llama una mentalidad poderosa. Hoy día, en los emprendimientos, en las empresas, en los negocios, en las organizaciones, en lo que hagamos, no solamente es importante el conocimiento técnico, también es muy importante las habilidades blandas que tú tengas para interactuar con tu equipo de trabajo, para interactuar con tus pares,
para interactuar con las personas a las que tú les reportas. Y eso se logra a través de estas ideas. Son un grupo de ideas que se pueden desarrollar y se pueden emplear. Finalmente, Lao Tse, que fue el que escribió el Tao Te Ching, Lao Tse significa el viejo sabio, quien obtiene, quien obtiene una victoria sobre otro hombre, es fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo es poderoso. Y lo más importante es obtener la victoria sobre ti, lograr alcanzar los objetivos que te planteaste. Y muchas veces esos objetivos no son más que un aprendizaje constante que te llevan a un nuevo nivel, a una nueva posición, a un nuevo sentido, a un nuevo camino. Cuando hablamos de camino o sentido, que es el Tao, no significa que sea inamovible, significa que es un inmenso río, si se quiere, por donde te mueves. Y en ese río tú puedes cambiar de posición. ¿Que tienes que hacer esfuerzo? Sí, pero vas a alcanzar probablemente, el río se bifurca más adelante, entonces te vas por otros parajes, mientras si te hubieras quedado donde estabas, ibas en otra dirección, etcétera. Pero allí es importante entender que nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas. Porque hay algo que me gusta decir, y es que la realidad es neutra, la realidad la construyes tú. La realidad no tiene definición, tú la construyes. Pero mientras más abierto estés, más, digamos, veas la situación de manera que te pueda conectar con ella, pues entonces vas a ser capaz de obtener los resultados que te planteas. Y yo te invito a trabajar lo que tú quieras. Puede ser esto, puede ser una mentalidad hinduista, puede ser otro tipo de mentalidad, la que tú quieras. Si hay alguna religión que te llame la atención o hay algún cuerpo de pensamiento que sea lo que a ti te interesa, perfecto. Pero siempre desarrolla esa habilidad que te permita cuestionarte, que te permita autoconocerte, que te permita ir adentro y ver dónde puedo corregir. El Tao es un camino, no un destino. Finalmente, les dejo las coordenadas de Nexus Economía. Me pueden contactar por el Instagram, me pueden contactar por YouTube, me pueden contactar por el correo o por el blog que también, digamos, publicamos material. Nos seguimos viendo en digamos, en este canal, en donde traeremos cosas que estén relacionadas con el área de economía como tal y con el área de las habilidades blandas. Así que nos vemos en un próximo video.